Hay distintos tipos de planes, prácticamente son tres. Vamos a hablar primero que es el plan de contingencias. Este debe expresar claramente cuatro cosas: los recursos materiales que son necesarios, las personas que implican en el cumplimiento del plan, las responsabilidades concretas de las personas y el rol dentro del plan y qué protocolos de seguir. Estos cuatro puntos son muy importantes. El primero se refiere a cómo nos vamos a recuperar eh, de la contingencia. El segundo es qué personas están involucradas. Muchas veces inclusive se consideran organizaciones del gobierno, ya sea protección civil o bomberos, que eso nos pueden ayudar en el caso, por ejemplo, de un incendio, de un terremoto, etc. Las responsabilidades concretas es cada una de estas personas debe tener un rol específico para poder cumplir este plan. Por ejemplo, la persona de TI puede ella procurar la parte de TI, mientras el gerente administrativo puede procurar el recurso humano para poder solventar el- el- la contingencia. ¿Qué protocolos de actuación hay que seguir? Hay que definir una línea clara y un proceso claro, que si, por ejemplo, no está la persona de TI, ya sea por rotación o ya sea por enfermedad o algo, pues bueno, puede haber otra persona que pueda cumplir ese plan sin necesidad de tener a la otra persona para que nos guíe, ¿no? El plan de recuperación de desastres, eh, hay que cumplir con los siguientes requisitos. Es un árbol telefónico, que es personas, teléfonos de cada uno de ellas, ya sea personal, de casa o si tienen de la oficina, pues el de la oficina. Es necesario tener las reservas de todo lo que son los backups en distintos tipos de métodos de almacenamiento en el caso que se quiera hacer más robusto. Los clientes es muy importante, ya que si nosotros hacemos visible nuestra falla, los clientes pueden tomar métodos alternativos para una comunicación con nuestra organización. En las instalaciones es muy importante tenerlo en sitios separados y no en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque si tenemos un incidente que es un fuego, pues bueno, si respaldamos ahí mismo, pues bueno, todo se va a ir, todo se va a perder, ¿no? En cambio, si lo tenemos, como las buenas estrategias dicen, 25 millas lejos de donde está el site principal, pues podremos minimizar los riesgos, ¿no? Y en este caso con Cloud, que es un centro de datos que está fuera de nuestra organización, cumple perfectamente con este requisito. Y las instalaciones de recuperación móviles. Esto es muy importante porque también los usuarios tienen que trabajar, ¿no? No solo hay que recuperar la información, sino también el usuario tiene que ver la posibilidad de trabajar desde otro punto o desde otro lado, ¿no? Ya sea pueden rentar una oficina alterna o inclusive pueden lograr o ver que cada uno pueda trabajar desde su casa o distintos tipos de estrategias. Los trabajadores con conocimiento, ya sea las personas que están involucradas, hay que considerar que se les va a pagar extra por el tiempo que va a involucrar la recuperación, ya que si no se considera se nos puede salir de costo y no tener un presupuesto asignado para alguna eventualidad de este tipo. Y hay que tener lo que es la información del negocio, o sea, bien clara lo que es el core de nuestra empresa. Y hay que probarlo. Hay que tener lo que se refiere a seguridad y la fiabilidad es, hay que probarlo constantemente. Ya que si no lo probamos, nosotros no nos vamos a sentir seguros y no vamos a saber cómo actuar. Y otro es el plan de la continuidad del negocio. Este último está enfocado a evitar que tengamos una eventualidad. ¿Sí? Los otros dos anteriores es qué pasa si tenemos una, pero en este es evitarlo. Y con esto en el primer punto es prevenir. Aquí lo que realizamos es un análisis de cuáles son los riesgos que nosotros tenemos y cómo los podemos evitar o mitigar. El segundo punto es contener, si nosotros tenemos una eventualidad, cómo la podemos contener para tener el menos riesgo posible. Y la otra es recuperar. Si nosotros tenemos una eventualidad o alguna falla en un módulo en específico, bueno, saber cómo lo podemos nosotros transferir a otro lugar o mitigar, ¿no? Nuevamente este problema. Y transfiere el riesgo de residual. A mí se me hace muy importante, ya que si nosotros, por ejemplo, nos movemos hacia la nube, aislamos los riesgos que nosotros tenemos para poder
encasillar en una SLA nuestros riesgos de disponibilidad e inclusive de precios, ¿no? Porque si no tenemos una infraestructura local y se nos falla un servidor por daño en el hardware, pues bueno, es algo que no tenemos contemplado. Si estamos en la nube, es algo que tenemos muy bien enmarcado y no se nos va a salir de ahí. Las características que nosotros ofrecemos con la solución en la nube es un costo efectivo, ya que ofrecemos lo que es un ambiente híbrido en el cual tenemos infraestructura local y tenemos la infraestructura de DRP en la nube y creamos servidores que cumplen solo lo necesario en capacidades de hardware para estarse comunicando con la infraestructura local. ¿A qué me refiero? Si tenemos un SQL local, tenemos un SQL en la nube, pues el SQL en la nube no se está procesando la información, entonces requerimos de un servidor muy chico el cual solo está almacenando la información. Y en el momento en que necesitemos recuperar la operación, crecemos el servidor, lo podemos crecer en media hora. Crecemos el servidor con la capacidad que tenemos localmente o más, sin necesidad de realizar alguna configuración adicional. Accesibilidad y disponibilidad es que nosotros tenemos la forma de poder tener acceso a nuestros recursos desde cualquier punto, ¿no? Ya que nosotros accedemos a ellos por internet o a menos que se defina alguna política de seguridad por medio de la organización, en este caso ustedes, que nos digan, sabes que yo solo puedo ingresar desde estos puntos o desde estos centros de datos o desde estas IPs, ¿no? Se puede manejar realmente un tema muy interesante por el lado de seguridad. Y otra es la administración simple. Los respaldos programados en una infraestructura virtual pasan un poco a un segundo término más. Sin embargo, es importante por si nosotros queramos hacer back to time en algún respaldo en un punto en específico, ¿no? Nosotros tenemos como diferenciadores claves el crecimiento en demanda, ya que si ustedes tienen un nuevo servidor o algún nuevo proyecto, pues, no es nada más allá complejo de crear otro servidor y ahí instalar todo y bueno, como les comentaba, con un tamaño realmente ajustado a lo que requerimos para mantenerlo actualizado y en el momento que se requiera una eventualidad, lo crecemos. La no interacción con hardware es, como hablamos en los últimos puntos, hay muchas fallas, ya sea humanas o ya sea por hardware, y si nosotros lo pasamos a un ambiente virtual, nos evitamos esto, porque nuestro proveedor nos maneja una alta disponibilidad y redundancia entre ambiente físico y además entre centros de datos. Entonces tenemos una alta disponibilidad en lo que es activo nuestros servicios por alguna eventualidad de hardware. El otro es la redundancia asegurada. Lo que comentaba es, eh, tenemos un ambiente virtual, el cual ese, por su propia naturaleza, tiene posibilidad de manejar replicaciones en otros centros de datos o inclusive podemos manejar, si no tenemos un ambiente físico, replicaciones a nuestro ambiente físico. Un proceso de un DRP es, nosotros realizamos como empresa consultora, realizamos un levantamiento de la infraestructura y aplicaciones, cuáles son prácticamente todas. Después de esto, en este mismo punto, hacemos un análisis crítico de qué aplicaciones eh, son las más críticas y en eso tratamos de involucrar a gerentes de varias áreas. Y luego pasamos a lo que es un RTO y un RPO. RTO es el tiempo que nosotros tenemos para recuperar nuestra operación. Sí, hay empresas que les puede ser crítico recuperar su operación en 30 minutos, hay otras que se las puede hacer en una hora, hay otros inclusive días o semanas, ¿no? Y esto en gran parte lo define la dirección, ya que pues bueno, uno no conoce a veces los objetivos de negocio y podemos incurrir en desconocer cuál es el plan de la empresa y por ejemplo quizás estamos en algún tema muy crítico y perdemos la operación, puede repercutir en acciones muy grandes o financieramente muy grandes, a que si lo hacemos, por ejemplo, en minutos o en horas en lugar de días, ¿no? Y lo que es el RPO es cuánta información estamos dispuestos a perder. ¿A qué me refiero con perder? Nosotros como el área de TI, muchas veces programamos respaldos cada hora, cada día. El tiempo que nosotros tenemos de una sincronización en otra de nuestros respaldos es el tiempo que estamos perdiendo información. ¿A qué me refiero? Que si nosotros se nos va, nosotros respaldamos a las 9 de la noche y se nos va la operación al día siguiente a las 6 de la tarde, pues podemos recuperarnos hasta el día anterior, ¿no? Entonces, esa es la información que estamos dispuestos a perder. ¿Y a qué
¿Y por qué hago tanta énfasis en estos puntos? Es que estos dos puntos nos van a indicar cuáles son las herramientas y la estrategia a seguir, ya que no es lo mismo utilizar una herramienta para recuperarnos de un incidente menor a un incidente mayor, o los tiempos que nosotros queramos. La analogía que yo hago para este punto es, no es lo mismo que si toco madera, ¿no? Pero falleciera un pariente en México, no es lo mismo que yo me vaya en avión a que yo me vaya en camión. Entonces, dependiendo de la criticidad que yo tenga y diga la urgencia, yo me tengo que ir ya, pues bueno, tomaré una estrategia de decir, no, pues me voy por avión, ¿no? O me voy por un camión. Entonces, ese punto es muy importante, ya que digamos, define técnicamente el proyecto. En el diseño de arquitecturas, en base a lo anterior, nosotros hacemos un planteamiento de una arquitectura posible. Y en este punto tratamos de manejar una iteración, ¿no? Donde diseñamos y nosotros proponemos una solución. Ustedes hacen una revisión, regresamos al diseño de arquitectura en caso de hacer un cambio, y así sucesivamente hasta que estamos conformes con la propuesta y pasamos al punto de realizar una implementación. Durante el proceso de la implementación vamos a seguir un plan que nosotros diseñamos en la propuesta. Una vez concluido, nosotros empezamos a hacer la documentación de procesos y del plan. Al final, realizamos lo que es una prueba de acidez. Esto es hacer un simulacro en el cual nosotros nos hagamos sensibles y sepamos qué hacer en el caso de tener una eventualidad. Y por último paso es la entrega al cliente. ¿Qué beneficio vamos a tener? Bueno, como solo vamos a pagar por lo que vamos a usar, no tenemos una infraestructura en desuso, pues bueno, nos reducimos los costos del área de TI, además de que mejoramos nuestra productividad y eficiencia al tener un ambiente controlado. Y pues bueno, vamos a tener una fácil administración, por lo cual nosotros no nos podemos perder tiempo en un DRP más allá de un mantenimiento menor. Y esto nos evoca a estar innovando nuestra empresa, ya que pues bueno, un poco nos olvidamos de ese lado de la administración. Y la fácil implementación es, lo podemos hacer en un tiempo muy corto, lo podemos hacer con una infraestructura muy específica que usted requiera. Y pues bueno, lo podemos hacer inclusive financieramente en un tiempo con una inversión muy menor, por lo cual pues resulte muy llamativo y hagamos una implementación muy rápida. Esperamos sus preguntas y respuestas. Mi nombre es Rodrigo López. Espero que les haya gustado el webinar del día de hoy y quédate atento a sus comentarios. Tengan un muy buen día.